Dice un proverbio africano que las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran. Es la razón por la cual, aunque han pasado unos años desde que una buena amiga y yo grabamos el documental que hoy les presento, ambas seguimos unidas como por un hilo invisible con los protagonistas de este trabajo. La historia que les vamos a contar se sitúa en África, concretamente en Costa de Marfil, pero podríamos encontrarla en muchos rincones del mundo, en los más inhóspitos, los más necesitados de atención y de amor. Hasta allí se desplazan hombres y mujeres cuyo único miedo es no poder hacer más de lo que ya hacen, que es mucho por los demás. Nosotras queríamos comprobarlo, pasar un tiempo cerca de esas personas anónimas que no escribirán páginas en la historia ni saldrán en las noticias, pero son como la pequeña semilla de la mostaza. Pese al tamaño, lo que germina de ellas es maravilloso, fuerte y resistente. Así que pedimos los permisos para adentrarnos en una misión en África y llegamos en pleno agosto y después de una cruenta guerra civil al convento de los padres carmelitas en Abiyán. No tardamos en descubrir que el verdadero amor, la paz de espíritu y la esencia de las relaciones entre seres humanos no era lo que traíamos aprendido de casa. Los padres del Carmel se ocupaban de todo en aquella zona castigada por las luchas de poder, la violencia y la escasez. Dispensario, centro de vacunación, colegio, granjas y hasta un orfanato que cuando nosotras llegamos estaba en construcción. Pero su proyecto de ayuda iba más allá de lo que nosotras vimos. Lo que buscaban con su trabajo era trasladar un mensaje. No estáis solos y no os vamos a abandonar. Por eso sigue la misión, pese a que han vuelto a vivir otra guerra, la segunda en 10 años, y pese a que las condiciones no son las mejores. Como les decía al principio, han pasado los años, pero esas huellas que dibujamos por los caminos de tierra africanos, nadie conseguirá robarlas al tiempo y a nuestra memoria. Nosotras, en la distancia, seguimos colaborando y esperamos que ustedes también quieran hacerlo después de la emisión de este documental que titulamos así, La cuenta de los pobres. Inspirado por un texto que hay en la Biblia que habla de una viuda a la que va a visitar el profeta Elías y le dice, mira, pero si es que no tenemos para comer, dice, esto que tenemos aquí es para mí y para mi hijo y después nos moriremos. Y Elías le dice, no te preocupes, dame primero a mí, que después eso se va a multiplicar, nunca más se va a acabar. Entonces, con esa idea de la palabra de Dios, digo, bueno, si yo tuviera esa cuentecica, podría tener una cierta libertad para ayudarte en estos casos concretos y a lo mejor nunca se va a acabar esa cuenta. África, 30 millones de kilómetros cuadrados, 900 millones de habitantes, 450 etnias, 54 países. La esperanza de vida se reduce a 40 años y 1 de cada 4 niños africanos muere antes de cumplir 5 años. Por extensión, es el tercer continente del planeta. Posee el mayor índice de insolación anual, lo que podría haber dado origen a su nombre, África, del latín, sin frío. En términos de pandemias globales, el VIH-Sida es la mayor amenaza en el continente. Su avance lo ha convertido en la principal causa de mortalidad entre personas de 15 a 49 años. Se estima que 22,5 millones de personas, el 68% del total mundial de infectados, viven con el VIH en África subsahariana. En este viejo y castigado continente encontramos un país que antaño era considerado como la Suiza africana, un reducto paradisiaco ahora en clara decadencia, Costa de Marfil. La antigua colonia francesa se encuentra inmersa en un grave conflicto armado desde el año 2002. Aunque los rebeldes y el gobierno han llegado a una entente cordiale, el proceso de paz aún no se ha cerrado. Esta complicada situación
no impide que cientos de religiosos españoles mantengan su misión evangelizadora en este lugar de África. Son personas que lo abandonaron todo para ayudar a los más pobres del planeta. No quieren que se les considere como héroes, pero lo son. Van a conocer a personas fuera de lo común, a laicos y religiosos que entregan su vida a las misiones porque creen, simplemente, que merece la pena sacrificarse por los demás. Lo que no sabíamos es que este viaje nos cambiaría la vida. Sobre el horario previsto llegamos al aeropuerto de Valencia. Allí nos encontramos con María Emilia, nuestro enlace, una enfermera de Castellón, laica pero comprometida desde hace años con los misioneros en África. Junto a Emilia, el primer padre carmelita de Costa de Marfil, el padre Gerard, el hermano Juanjo, el más tímido y reservado de esta expedición, y Julián, un cooperante granadino ingeniero en telecomunicaciones. Por último, el padre Pascual, provincial de los Carmelitas Descalzos. Este murciano de nacimiento dirige y coordina la misión de los carmelitas en Costa de Marfil y Burkina Faso. El padre Pascual nos explica cómo fue el marchar a África y qué nos espera al llegar a nuestro destino. Un país enfrentado por la guerra y sumido en una profunda crisis. Bueno, nosotros los Carmelitas Descalzos siempre hemos tenido la dimensión social y misionera, ¿no? Y evangelizadora en otros lugares. Al dejar América, porque ya habían vocaciones, se había establecido una estructura, se nos pidió desde Roma pues, que fuéramos a África. Y elegimos pues, uno de los lugares más pobres del mundo, que fue Burkina Faso en primer lugar. ¿Por qué? Porque allí estaban las Carmelitas Descalzas. Entonces nosotros siempre acompañamos esta dimensión contemplativa con la parte misionera. Empezamos allí en 1992 y hemos creado toda una estructura que digo que desde parroquia, centros sociales, casas de espiritualidad en Burkina Faso, ¿no? Y entonces hace 6 años pues empezamos en Costa de Marfil. En Costa de Marfil es una realidad mucho más amplia, más conflictiva, el problema de la guerra, el problema de las diferencias sociales son muy grandes. Y empezamos una zona de inmigración, un barrio donde vienen inmigrantes de toda la África occidental. El obispo nos encargó una parroquia, estamos haciendo nuestro convento, también estamos haciendo un orfanato, se está haciendo escuelas maternales y de todo. Entonces pues ahí surgió con la idea sobre todo de evangelización, y como siempre la evangelización es social, pues va una cosa implicada con la otra. La situación está tranquila, pero es difícil porque hay muchos intereses, sobre todo económicos. Por desgracia, y esto para vergüenza de Occidente, pues África está olvidada. Por muchos mensajes que se den, por muchas reuniones, no llega a la gente, o sea, no llega a los pobres. O sea, se gasta todo el dinero en grandes reuniones y grandes manifestaciones, pero esto en el pueblo, en los barrios, no está presente, no hay nada. Entonces, pues nuestra labor, y yo creo que también la podéis hacer vosotros, es que África existe, o sea, África necesita ser escuchada. Este será nuestro cometido, así que ponemos rumbo a Casablanca, donde tras una escala de más de 5 horas, marcharemos a Costa de Marfil. Después de casi un día de viaje, llegamos a nuestro destino. Esta es la pequeña parroquia de San Luis de Gonzaga, en el barrio marginal de Gonzagueville, cerca de la capital, Abidjan. Aquí se va a desarrollar toda nuestra historia. Esta cruz hecha de coco identifica a las religiosas que trabajan en África. Esta, hecha de ébano, a los padres carmelitas. Detrás de estos símbolos hay miles de historias, tantas como misioneros hay en África. Nosotros les vamos a mostrar cómo viven en esta parroquia, la parroquia San Luis de Gonzaga, en pleno corazón de África, en Costa de Marfil, en el continente olvidado. Dominique, il
Ivan. El padre Miguel Hernán Saiz es el prior de la parroquia de Gonzague-Ville. Nació en Huete, Cuenca, y lleva 8 años en África. ¡Qué gusto verte! Bajo su apariencia, es bajito y muy delgado, se esconde un carácter de hierro y una generosidad sin límites. Nada, venimos a que nos enseñe un poco la parroquia. Ah, bueno, está bien. Pues venga, vamos a empezar por aquí, por la iglesia, por la puerta, que no tiene puerta. Aquí le conocen como Le Père Miguel, el Padre Miguel. Una catedral. Esta es su parroquia, a la que acuden a diario cientos de personas. Y esta, la Gruta de Lourdes, una imagen a la que profesan una gran devoción en este país. Pero esto hace la función de una gruta, la Gruta de Lourdes, que aquí en Costa del Marfil, en África, como los franceses vinieron a evangelizar, pues tiene mucha acogida. Entonces la gente ama mucho de acercarse a la gruta para rezar, para pedirle cosas a Dios por medio de la Virgen María. Entonces la verdad es que no es muy bonito ni atrayente, pero la verdad es que no tenemos los medios necesarios, el dinero para construir la gruta, que esa es la intención de la gente de aquí. Y llevamos pues unos 3 años o así recogiendo un poco de dinero para poder hacer la gruta. La gente necesita a Dios, es su esperanza. Sin Él no pueden sobrellevar su propia existencia. Lo primero que nos sorprende al llegar a este país es precisamente eso, cómo los africanos acuden a la iglesia para hablar de sus problemas, para pedir ayuda en voz alta, para rezar. Al Padre Miguel lo interrumpen a cada paso. Sus parroquianos le comentan sus preocupaciones o simplemente se acercan a saludarlo y hablar con él. Dominique e Iván son sus incondicionales ayudantes y enseguida también serían los nuestros. Estos son monaguillos. Es el momento de descansar del trabajo y de refrescarnos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí. Seguimos recorriendo el convento de los padres carmelitas con Le Père Miguel. Nos queda el centro de salud. Aquí los habitantes de Gonzague-Ville pueden encontrar medicamentos y tratamiento para enfermedades como la malaria a precios sociales, es decir, a precios simbólicos. Para que se hagan una idea, el más caro se acercaría a unos 10 céntimos de euro. Lo que ocurre es que, como pueden ver, las estanterías están casi vacías. Por último, las aulas de alfabetización. Aquí vienen las personas que no tienen luz en casa ni condiciones para estudiar. Son aulas abiertas a todo el mundo. Ya en la segunda planta encontramos la cocina. Y este es el cocinero. Bonjour, Modeste. Bonjour, mon père. ¿Cómo se va? Ça va très bien. Las habitaciones. 6 puertas, 6 habitaciones, pero como somos más, vivimos un poco amontonados. Hay 2 camas en cada habitación para poder estar. Y todavía abajo hay otras 2 habitaciones con 2 camas también, porque es que la casa es provisional y además es pequeña para una comunidad religiosa, pero bueno, ahí estamos. Y una pequeña capilla donde los padres se reúnen a rezar. Aquí es donde rezamos y el sagrario, que es como una cabaña africana y un tronco. Pero todo se les ha quedado pequeño. Su trabajo en Gonzague-Ville ha traspasado las fronteras de este barrio de inmigrantes. Acércate un poco más y ves las casas desde arriba, porque la mitad está sin hacer, sin techar, porque no tienen dinero. No hay más explicación. Lo demás es todo de todo. En la habitación tienen la cocina también. Gentes venidas de toda la zona reclaman la ayuda de los carmelitas. Ellos responden siempre siguiendo la estela de San Luis de Gonzaga, un hombre profundamente religioso que abandonó toda una vida de lujos para servir a los demás.
Es lo que nosotros intentamos hacer. Ya sabéis vosotros que como cristianos y amigos de Jesucristo, uno no puede quedarse tranquilo en su casa sabiendo que la misión de Jesucristo todavía falta mucho por completar, realizar. Y entonces nosotros, de una manera muchísimo más pobre que San Luis Gonzaga, hemos venido aquí con la intención de expresarle a Jesucristo nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho. Y como Él nos ha pedido que vayamos a todas las partes del mundo, pues aquí hemos venido a parar en Costa de Marfil para colaborar con la misión que Él nos ha encargado de ayudar a los pobres, a los más necesitados. Estos padres carmelitas fueron de los pocos que decidieron quedarse en Costa de Marfil cuando estalló la guerra. Acababan de llegar a la misión y no quisieron abandonarla. Pues eso fue en el 99. Justo llegamos en las vísperas del golpe de Estado. Es decir, que desde que llegamos estamos viviendo en una situación política poco deseable y sobre todo para la gente de aquí que está sufriendo las consecuencias de una división que no beneficia a nadie. Y así estamos esperando que algún día nos llegue la paz y la reconciliación. La vida en Gonzagueville se abre paso entre muchas dificultades que los carmelitas compensan con grandes dosis de trabajo y de fe. La verdad es que no es fácil de explicar y no es que nosotros hayamos hecho nada extraordinario, pero cuando uno está metido en una situación movido por la fe en Jesucristo, justamente cuando llega el peligro, es muy difícil de decir yo me voy y ahí os quedáis. Entonces nosotros lo analizamos como comunidad, no solo nosotros los padres de España, sino también los muchachos que tenemos aquí que se están preparando para ordenarse sacerdotes como carmelitas descalzos. Pues ellos comprendían que si decidíamos de irnos era más o menos lógico, pero nosotros no quisimos tomar esa decisión porque nos parecía más coherente el quedarnos aquí para ayudar en lo que pudiera ser. Avec la Ville, on lui dit en l'orée de la Vierge Marie, alors on va profiter parce que nous, les pays catholiques, dans d'autres consciences, Es 15 de agosto. Una fina capa de lluvia nos despierta en nuestro segundo día en el continente africano. La comunidad religiosa de Gonzagueville celebra la Virgen de la Asunción. Las voces de un grupo de mujeres africanas rompen el silencio de una mañana lluviosa y gris. Los tambores marcan el ritmo de una celebración, la de la Eucaristía, muy distinta a la que estamos acostumbrados los cristianos europeos. El coro canta Gente venida de todo el mundo, cantamos en tu nombre, María. Después de la homilía llega el momento del baile de las ofrendas. Las pequeñas del lugar ofrecen a Dios los productos de la tierra y piden por sus cosechas y sus familias. Lo hacen bailando ataviadas con sus mejores vestidos. La fiesta de la Eucaristía toca su fin y la Legión de María se prepara para sacar a la Virgen en procesión.
Este año la lluvia impide que, como es costumbre, la procesión salga por el barrio. Las mujeres de Gonzagueville se tendrán que conformar con pasear a la Virgen, a la que tienen tanta devoción, por el patio de esta parroquia. La Legión de María ha preparado hoy la comida en la parroquia de San Luis. Es el momento de dar gracias por los alimentos que podemos comer y de charlar en familia. Pero si es que encima, si os dan los retrovirales, los antirretrovirales, os dan y ya cubre. Y esta chica inclusive le han dicho que de momento, pero claro, es que es dinero, porque ella todos los meses se hace análisis, se hace carga viral y se hace anticuerpos. Después de este pequeño descanso en el trasiego diario en la misión, emprendemos viaje a la Sociedad de Kempes con el Padre Julio. Lo que vamos a ver es otro de los proyectos de cooperación al desarrollo en el que participan los Padres del Carmel. Se trata de una granja que apenas es rentable, pero que da trabajo a toda una comunidad. Hay una comunidad cristiana y hay una comunidad de trabajo también, que trabajan los cocoteros, el aceite de palma, y donde hay una granja, que era un proyecto también que empezamos hace 2 o 3 años. Y entonces el objetivo, la granja en realidad pertenece al presidente de la comunidad cristiana de allí, de Kempes, que nos acompaña ahora mismo, que se llama Mateo Sasunda. Por el momento no es un proyecto que funcione, no podemos decir que funciona porque no es muy rentable, solo llega justo a cubrir gastos y sería un buen proyecto de cara al futuro, porque los huérfanos en el orfanato podrían comprometerse y podrían pues eso, aprender a llevar una granja con el tiempo. O sea, es un proyecto que está todavía en ciernes. Cruzamos por caminos de tierra roja y altos cocoteros. El paisaje es impresionante. De aquí sale buena parte de la producción de aceite de palma y de cacao que consumimos en Europa. Así que nos preguntamos, ¿por qué entonces sus gentes viven en la más absoluta de las miserias? La respuesta es sencilla. La mayoría de las empresas que explotan toda esta riqueza natural son extranjeras. Estamos llegando a la granja, pero antes tenemos que hacer una parada obligatoria en esta pequeña ermita. Perdida en mitad de los cocoteros, se construyó gracias al Padre Miguel y acoge a una comunidad cristiana de unos 400 miembros. Mathieu es su presidente. Avec le Père Miguel, Con el Padre Miguel, de San Luis, de Gonzague. Tourner devant et tourner ici. Y ahora sí llegamos a nuestro destino, una pequeña granja con cerdos, conejos y gallinas. Buena parte de lo que producen lo venden a los restaurantes de Abiyán. Como mucho pueden ganar unos 80.000 francos al mes, unos 120 euros. La joya de la granja, un buen semental. Se llama Lulu. Lolo. Lulu. Grande. C'est toi qui l'as baptisé, non? Oui. La generosidad africana y Ambroise nos agasajan de nuevo. Otro coco para calmar la sed
y comenzar la entrevista con el padre Julio Almansa. Como que bebes poquito. Este alicantino de nacimiento lo tuvo claro desde el principio. Llegó a Costa de Marfil unos meses antes de que empezara la guerra, pero al igual que el resto de su comunidad, decidió quedarse. Nosotros obedientes, o sea, pedimos que nos dejaran por el momento porque los superiores en esa época querían sacarnos de aquí, pero como vimos que a otras generaciones se quedaron, pues, y acabamos de empezar, pues nos parecía que vamos, nos quedamos. La providencia hizo que nos quedáramos y aquí estamos. O sea, no es que no seamos unos héroes o unos... nada, solo que acabamos de empezar la misión, hubo un golpe de Estado y decidimos caminar con el pueblo, con el país. Y hasta hoy, o sea, que está el país todavía revuelto, pero que estamos tranquilos. Quería acompañar a los africanos en los momentos más duros del conflicto. Y aquí, en este maltratado continente, ha encontrado el verdadero sentido de la misión evangelizadora. El Evangelio siempre crece en zonas donde hay sencillez, hay pobreza, hay un corazón abierto, ahí crece el Evangelio y ya está. Entonces, en Occidente ahora nos está tocando vivir eso y es una lástima. O sea, yo creo que debe haber un resurgir. No sé si viene del sur o viene del oeste o de dónde viene, pero yo creo que Occidente se va a dar cuenta de cosas que nos estamos perdiendo y que se viven aquí en África. O sea, el Evangelio no es que creímos una vez y ahora ya... No, el Evangelio sigue resonando igual, solo que el corazón está más cerrado en la parte norte, pues porque hay más riqueza y porque hay más bienestar y hay menos solidaridad y hay... Pero bueno, por ejemplo, los cooperantes como vosotros, la gente que pasa por aquí, cuando vive con este pueblo, cuando celebra una Eucaristía, se da cuenta de lo que le falta. Y eso es lo que experimentamos nosotros también como misioneros. O sea, a mí me dicen que me vaya a Zaragoza otra vez y me dan un palo. Cae la tarde en uno de los poblados más pobres de la zona, el de los Ebrie. Es momento de regresar a la parroquia, pero antes decidimos perdernos un rato entre sus gentes. No hay nada que envidiar al primer mundo cuando se producen instantes como este. En África solo hay un médico por cada 15.000 habitantes. En nuestro país hay un facultativo por cada 218 personas. Y nos parece poco. Sin embargo, hoy están de suerte en Gonzagueville. Es día de vacunaciones en la parroquia. Los sanitarios del gobierno se encargan de poner las vacunas a niños y mayores y no admiten injerencias. El problema es lo que cobran y el precio de estos medicamentos. Una vacuna puede costar fácilmente el salario de un mes. La más cara cuesta 6 euros, una fortuna en África. Por eso los padres carmelitas financian parte de las vacunaciones que se hacen en la parroquia. Viendo las condiciones en las que trabajan los médicos y lo que cuesta acceder a los medicamentos y a la sanidad pública, lo extraño en este continente es no estar enfermo. En estos bancos esperan cada día decenas de personas que padecen el paludismo, la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Aquí vienen a recibir la atención sanitaria que no encuentran en ninguna otra parte. Algunos, como este hombre, no pueden pagar el tratamiento de su enfermedad en un hospital.
Por eso ha llegado hasta la parroquia en busca de ayuda. Ça brûle comme ça, je mets dessus. Sí, oui, pour mettre a la... Ouais, massage. para hacer masaje. La situación sanitaria de África es uno de sus grandes males. La pandemia del SIDA, la pobreza, las guerras y el hambre han rebajado la esperanza de vida. Mientras que en España la media roza los 80 años, en el continente africano no hay mayores, apenas quedan ancianos. La vida acaba pronto en este continente. Pero los padres, como muchas otras personas que trabajan en África, no pierden la esperanza. Su esfuerzo lo centran en los más pequeños y en las familias desfavorecidas. Aquí, en la Petite Thérèse, reciben clase cientos de niños sin recursos. Sus aulas también se han quedado pequeñas, al igual que este dispensario de los padres carmelitas. ¿Los medicamentos son chers ici? Non, les médicaments sont à moindre coût Ajá. par rapport à la pharmacie. Ah, d'accord, public. Y no crean que acaba aquí su labor. Este es su gran proyecto. En el nuevo convento del Carmel, los padres construyen un orfanato en el que cuidar de todos los niños huérfanos de la zona. Las obras van lentas, como todo en África, pero con paso seguro. Aquí es donde entra en acción Julián, el cooperante granadino. Él será el encargado de supervisar la instalación eléctrica del complejo. El grosor del cable es para iluminación, no para fuerza. Es decir, no podemos poner una estufa a este cable. Aquí estufas no van a hacer falta, lo cual con 1,5, si lo distribuye por plantas y cada 6 habitaciones una cosa como esta, no tendréis problema. Julián lleva colaborando años con los carmelitas y, como van a comprobar, a pesar de su juventud, tiene una gran historia que contar. Bueno, pues este lío empezó ya hace bastantes años, hace por lo menos 3 años que yo estoy trabajando con los hermanos carmelitas de Castellón y ya me propusieron venir a hacerle el proyecto de instalación del convento y el orfanato. Pero por circunstancias varias, entre ellas la guerra, pues se tuvo que paralizar. Entonces he ido derogando el tiempo hasta ahora, vamos. ¿Y por qué venir aquí a Costa de Marfil? No exactamente Costa de Marfil. Yo, por los valores que tengo, humanos, siempre me ha gustado este mundo, el mundo de las misiones. Yo siempre he trabajado desde España con ellos, pero nunca había hecho una misión internacional fuera. Pero mi mujer sí que había sido misionera varios años en África y por otras partes de América. Entonces, al casarnos, pues decidimos irnos juntos a hacer un misionado juntos. Nos fuimos a Perú 6 meses. Y a la vuelta, pues, Juanjo me dijo, vente para acá que haces falta ya. Entonces me vine. Las cosas de Dios siempre hay que verlas desde el punto sencillo, desde el punto del corazón. Misionero, que es el que se va a 13.000 kilómetros a salvar la vida de los niños africanos, o los niños peruanos, o los niños chinos. No, el misionero es el que se abre a los demás, sin esperar nada a cambio. Tú te puedes abrir en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tu barrio. Ese también es misionero. Si el misionero dependemos de una cadena muy larga, somos un eslabón más. Además somos el eslabón que más suerte tenemos. Porque después de que mucha gente está trabajando en España, después de su trabajo se va a hacer sus horas extras y se le ocurra un montón, nosotros somos los que viajamos y recibimos las gracias, el cariño de la gente a la que ayudamos. Pero nosotros somos un eslabón más de esa cadena. Entonces el misionero puede ser desde España y es simplemente eso, abrirte a los demás. No hace falta meterte en una ONG, meterte en la iglesia, no, simplemente es abrir con amor hacia los demás. Algo sencillo. En esta ocasión su mujer no le ha acompañado porque está embarazada y cuidando de una niña peruana con problemas que decidieron adoptar trabajando de misioneros. 5 años físicamente y 6 meses mentalmente. Pero es una preciosidad. Ahora merece la pena. Ojalá pudiera haberme traído los 40 que habían allí. Quién sabe, a lo mejor el Señor me da la providencia para poder montar un hogar y traérmelos. Porque allí los niños enfermos la verdad es que no tienen salida. Si los niños sanos ya sufren las injusticias de estos países, los niños enfermos no tienen salida. No hay salida para ellos. Nadie quiere adoptarlos, nadie quiere hacerse cargo de ellos. Las instituciones no pueden pagar su medicación ni sus tratamientos y por supuesto los gobiernos pues ni contar con ellos.
una situación difícil para los niños enfermos. El día en la misión comienza con la salida del sol. Los padres del Carmel siguen una estricta disciplina horaria. A nosotras nos cuesta conciliar el sueño, son demasiadas emociones. Pero conforme pasan los días, nos sentimos más cómodas entre los miembros de esta comunidad religiosa. Estamos en agosto, en África y cerca del mar. No pueden imaginar cómo es de húmedo y asfixiante el ambiente desde primeras horas de la mañana. Estas mosquiteras nos salvan de la picadura del mosquito que provoca la malaria, así que son un tesoro y un bien de lujo que nos han proporcionado nuestros anfitriones. Cada mañana hay que recogerlas y arreglar esta habitación que, pese a disponer de pocas comodidades, tiene luz y agua, mucho más de lo que millones de africanos alcanzan a soñar. La camarera del reino. ¿Que duermes con ella? ¿Duermes con ella o qué? Sí. ¿No pasa como ayer? Comenzamos a comprobar que estamos en el continente de los contrastes. Cogemos un taxi colectivo junto con nuestra guía, María Emilia, y emprendemos viaje a Abidjan, el París de África Occidental. Lo primero que nos encontramos son estos rascacielos en los que no vive prácticamente nadie, a tan solo unos pocos kilómetros de nuestro humilde barrio. La Catedral de San Pablo nos da la bienvenida con unas impresionantes vidrieras que representan la llegada de los misioneros a África. Nuestra Señora de la Paz es la Virgen que honran en este templo. La mayor parte de la población de Costa de Marfil profesa el Islam y las religiones tradicionales africanas. Solo un 26% de los marfileños son católicos. No nos podemos marchar sin una visita a uno de los mercados de artesanía más importantes de África. Un laberinto de tiendas en las que nos perdimos durante horas. Lo mejor, saber que si les compras algo, tendrán para comer ese mes. Y lo peor, que no puedes comprarles a todos. Quien mejor conoce la realidad de este país es el padre Gerard, uno de los primeros padres carmelitas de Costa de Marfil. Nació en Erebo, en el seno de una buena familia. A los 7 años perdió a su padre y su educación pasó a depender de su tío. Cuando estaba estudiando en la universidad, sintió la llamada de Dios. Según nos cuenta, fue muy complicado seguir el camino que le ha llevado a ser misionero. Fue muy complicado porque decidí cuando era estudiante en la universidad. Es que trabajaba con los
dominicos que eran capellanes de la universidad. Entonces ahí se hace la catequesis, atiende a los estudiantes y trabajaba y tenía un acompañador amigo también que era el maestro de novicio de los novicios de la fraternidad de Santo Domingo. Y él, con este padre hablaba de mi vida. Yo no quería hacer todo esto en sacerdote, no. Esto y también él también no quería, pero hubo algunos días en los cuales me dijo que de la manera que él ve mi vida, podría que quizá Dios me llamó a servirlo, ¿no? Ser misionero pienso que es alguien que ha sido enviado para anunciar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, y la buena noticia es el mensaje del amor que Dios quiere a todos los hombres y que todos los hombres escuchan, entienden esta llamada de Dios a vivir con Él, ¿no? Es que lo que un misionero anuncie por su vida, por su mensaje, por todo lo que hace, el amor de Dios a todos los hombres. Hoy el hermano Juanjo nos va a llevar a la capital, a Yamoussoukro. Si tenemos suerte y no nos perdemos, llegaremos en unas 3 horas. El hermano Juanjo está en el noviciado del desierto de Las Palmas, en Castellón. Aún no se ha ordenado como sacerdote, pero es una pieza fundamental para la misión. Juanjo es coordinador de misiones de la zona de Aragón, Levante y Murcia. Suele viajar a África con mucha frecuencia, ya que además trabaja para la ONG Solmun, la ONG de los Carmelitas Descalzos. A Juanjo no le gustaban mucho nuestras cámaras, aunque al final, solo al final, aprendió a convivir con ellas. Yamoussoukro, la ciudad desierta, capital administrativa desde 1983, está situada a unos 230 kilómetros al norte de Abiyán. Tiene varios edificios arquitectónicos de importancia, como el Palacio del Presidente y la mezquita, pero sin duda lo más impresionante es la Catedral de Notre Dame, una réplica de la Catedral de San Pedro en Roma. Dicen que todos los católicos de Costa de Marfil caben dentro de esta mastodóntica construcción. El templo tiene hasta aire acondicionado, entre otros lujos. Se trata de un capricho de Félix Houphouët, el primer presidente de Costa de Marfil tras la independencia de la antigua colonia francesa. Houphouët, nacido aquí en Yamoussoukro, era hijo de un acaudalado jefe baulé, una de las tribus más poderosas de Costa de Marfil. Estudió medicina y compaginó su trabajo de médico rural con la agricultura. Muy pronto, su habilidad con los negocios y su afinidad con los franceses aumentaron su riqueza y su poder. Inmensamente rico, mandó construir la catedral más grande del mundo en su ciudad natal. El coste de la también conocida como Basílica de la Paz fue pagado casi íntegramente de su bolsillo. Houphouët gobernó con mano de hierro este país
desde 1960 hasta su muerte en el 93. Dejamos Notre Dame y tomamos algo para seguir la marcha. Entramos en un restaurante vacío también como la ciudad. ¿Qué quieras? El mulito. Lo voy a probar. No hay bolsillo que se permita comer estos manjares. Esto es un muslo de un pollo callejero. Lo voy a probar, espera. Te voy a decir, le voy a quitar un poquito la piel. Por si tiene hormonas, aunque no creo, ¿no? Eso no tiene ni hormonas ni nada. Pero voy a dar un bocado a ver si me quedan los dientes en el muslo. Estará sabrosísimo. Bueno, no sé si es rata. No, pero no está mal, ¿eh? Estamos en la entrada Villar en un tapón, mira. La mentira tiene las patas muy cortas. Y tanto. Reemprendemos el camino hacia la parroquia. La noche se nos echa encima. Bueno, dicen que las carreteras de Costa de Marfil son las mejores de África. Aún así, el viaje ha sido duro, no nos hemos perdido, estamos regresando a la parroquia de San Luis y hemos encontrado un poco de atasco a la hora de entrar en Abidjan por los controles de la gendarmerie, de la policía. El padre Miguel nos espera, no sabemos si nos va a dar de cenar o nos va a dejar fuera del convento, pero ya estamos de regreso. Nace un nuevo día y con él una nueva jornada de trabajo para nuestros padres en la misión. Hoy el padre Miguel visita Los Ebrié, un pueblo perdido entre el Atlántico y la laguna Ebrié, a unos 25 kilómetros de Gran Bassam, la antigua capital colonial. La belleza de este lugar esconde dramas como el de estos niños de mirada perdida que comen desnudos y en el suelo cuando hay algo que comer, o el de esta joven enferma de SIDA. El padre Miguel la visita muchos domingos y ella le responde sonriendo, agradecida. Le cuenta que le duele la pierna por dentro. Pero claro, el daño ella por lo visto es dentro. ¿O es que te fedi mal? ¿Al interior o en bas? Al interior. Está muy enferma, como otros jóvenes, como otros niños en África. Niños que son capaces, ellos solos, de cambiar una vida. Esto lo sabe bien María Emilia. Cuando murió su marido, un prestigioso neurólogo de Castellón decidió marchar a África. Quería dar sentido a su vida, vacía desde que falleció su compañero. Terminó en Mozambique, en un orfanato más parecido a un campo de concentración que a un hospicio. Corría el año 2000. Desde entonces no ha podido dejar de ayudar en distintas misiones. María Emilia es dulce en el habla y en el trato, y enérgica en sus decisiones. Entonces la sala de curas allá. Sí. No, de frailes. Es el alma de muchos de los proyectos de los Padres del Carmel, aunque ella siempre prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. Aunque no quiso que la entrevistáramos, no podíamos dejar de hablar de la que bautizamos cariñosamente como nuestra Madre Superiora. 3 dosis de esta. Con ella vivimos uno de los momentos más especiales de este viaje. Ocurrió durante la misa de los domingos en la pequeña ermita de Los Ebrié. Aquí, en estos viejos bancos de madera, asistimos a la que será nuestra última celebración en África. Sobrecogidas por la espiritualidad de los africanos y por la fuerza de la Eucaristía en esta sencilla parroquia, nos derrumbamos. La emoción contenida desde el comienzo de nuestra convivencia con los misioneros termina jugándonos una mala pasada. Los niños nos miran extrañados. Aunque tuvimos que dejar de grabar, lo que pasó en esta remota parroquia africana está grabado, plano a plano, en nuestra memoria.
Es la hora de la comida y hoy estamos invitados a comer en Évrier. El menú es el habitual, pollo con mucho picante. ¿Pica, padre? Una burrada. Es una exageración. Pues si Miguel, que está acostumbrado a comer aquí, dices, imagínate yo cómo tengo la boca. A Dominique e Iván no parece importarles. Ellos comen tranquilos mientras les observamos. Prácticamente es nuestro último día junto a nuestros pequeños ayudantes. Ya aventurábamos entonces que les íbamos a echar mucho de menos. Poco a poco hemos ido agotando nuestros días en la misión. Es momento de ordenar las ideas y comenzar a preparar las maletas para el regreso. No va a ser fácil. Dejar atrás a las personas que hemos conocido en este viaje nos resulta muy doloroso. Volver a nuestra cómoda vida occidental nos llena de vergüenza y de culpa. África nos ha robado el corazón, al igual que sus gentes. Los padres carmelitas, los laicos que trabajan en la misión, los habitantes del barrio, María Emilia, todos forman parte ya de nuestras vidas para siempre. Han sido solo unos días de convivencia con los misioneros españoles, muy pocos para contarles todo lo que está sucediendo realmente aquí en África, en el continente olvidado, un continente devastado por el hambre y las enfermedades como el SIDA. Nosotros hemos querido compartir nuestra experiencia con ustedes para que comprendan que toda ayuda es poca. Bueno, después de 4 años puedo decir que esa cuenta, poco a poco, y mira que he ayudado a gente, pues esa cuenta no ha disminuido. In a wooden frame with splinters where my family kneels to pray. And if you listen close, you hear the words he used to say. I've got a picture of Jesus in his arms. So many prayers read. We've got a picture of Jesus, and with him we shall be forever blessed. Forever blessed. I've got a picture of Jesus. Forever blessed. Now it has been spoken he would come again, but would we recognize this king among men? There was a man in our time, his words shine bright like the sun. He tried to lift the masses and was crucified by a gun. And he was a picture of Jesus. With him, so many prayers rest. He is a picture of Jesus, and in his arms, so many prayers, so many prayers,
Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. De nuevo, la sabiduría del pueblo africano. Este que van a ver es el orfanato que levantaron con su esfuerzo los padres carmelitas y que ahora llevan un grupo de hermanas teresianas de San José. Aquí más de 40 niñas de distintas edades se refugian del abandono de sus padres o de la situación de extrema necesidad que viven sus familias. En este centro son atendidas y escolarizadas en un país, Costa de Marfil, cuyo sistema educativo ha quedado en suspenso varias veces. Algunas también se recuperan del trauma de la guerra y de la violencia que se ha vivido en la zona en estos últimos años. En el orfanato y en el colegio La Petite Thérèse están a salvo, están en buenas manos. Nadie volverá a hacerles daño mientras las hermanas puedan evitarlo. ¿Y nosotros? ¿Podemos evitarlo? Quizá, quién sabe, pero podemos intentarlo, ¿no creen?